Bueno, así que les damos la bienvenida formal, buen día, muchísimas gracias por estar acompañándonos. En el día de hoy nos acompaña Juan Andrés Arquís, que es licenciado en Biodiversidad de la Facultad de Humanidades y Ciencia y doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Es investigador asistente del CONICET y sus investigaciones se basan en priorizaciones espaciales que permitan mitigar el efecto del cambio climático y las actividades humanas sobre las aves de la Mesopotamia argentina. Así que bueno, Juan Andrés, no sé si estás por ahí, te Estoy vamos a dar acá. la palabra. Bueno, Muchísimas gracias por la colaboración hoy. no, por favor. Bueno, en principio, buenos días a todos. Muchas gracias, Julieta y Claudio, por la invitación y a todos ustedes por estar participando. Vamos a dar una disertación vamos a hablar un poco de cambio climático, áreas protegidas, especies amenazadas, qué es lo que está pasando en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, en esta región, con estos efectos que estamos viviendo y que se pueden ya palpar día a día y que están teniendo serias consecuencias a nivel ambiental. Les voy a compartir un PowerPoint. No sé si ahí lo ven grande ya. Sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno, cabe destacar que actualmente el ser humano, y ustedes lo sabrán, tiene diferentes actividades que están generando una fuerte pérdida de la biodiversidad. Entre estas actividades podemos tener algunas que generan mayor impacto, como pueden ser la fragmentación de bosques o ambientes naturales, la deforestación, introducir especies exóticas, que son especies que no son del lugar, y el cambio climático. Todo esto está impactando fuertemente en los ecosistemas naturales y afecta a la diversidad de especies. Obviamente, como estamos en un mundo global y que el clima es una consecuencia global, todo lo que está pasando en el mundo afecta no solo en el lugar que pasa, sino en otras regiones. Entre esto podemos tener, por ejemplo, diferentes causantes del agotamiento de la capa de ozono, un mal uso del agua, sustancias nuevas, sintéticas, que persisten en el tiempo y en el espacio, eh, fluidos o flujos bioquímicos, cambios en el sistema de la Tierra, acidificación de los océanos, aerosoles. Todo esto está generando cambios constantemente en la superficie de la Tierra e impacta negativamente en el clima. Obviamente es importante destacar y explicar un poco qué es el clima. ¿Qué es el clima? Tenemos que explicarlo. Uno podría decir que es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región en particular. Bueno, calculo que por la experticia de la mayoría de ustedes más o menos saben lo que es, pero bueno, te explico un poco como para introducir en la charla, ¿no? Dentro del clima tenemos el aire, el agua, la tierra, están vinculados, ¿no? Y se vinculan a la atmósfera directamente. Y acá hay ciclos muy complejos, pero conocidos, de gases y de materiales inorgánicos, que conociéndolos determina lo que sería el clima promedio, ¿no? Cuando uno hace referencia específicamente a cambio climático, se habla de estas variaciones del clima que son causadas por nuestras acciones. O sea, acciones que no dependen determinadamente del resto de la biodiversidad de la vida, sino acciones específicamente humanas. Hoy es más correcto en la ciencia, más que hablar de cambio climático, hablar de un cambio global, porque ya no solo afecta el clima, sino que está cambiando absolutamente todo. Lo que es interesante, cuando empecé el doctorado a investigar un poco qué era el cambio climático, una de las dudas que me surgió es, ¿quién fue el primero en hablar de cambio climático o quién encontró algo relacionado con el cambio climático? Bueno, la búsqueda bibliográfica me llevó a conocer a este sueco, que bueno, es muy conocido, cualquiera que ha estado en la facultad y ha dado algo de química seguramente lo escuchó hablar por las leyes de Arrhenius y demás. Este químico y ganador del Premio Nobel de Química en 1896 publica los resultados de una investigación que él hace, en la cual él sugiere
copiado textual de su investigación, que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera podrían afectar el clima de la Tierra a través del efecto invernadero. Por lo tanto, si bien, obviamente, Svante Arrhenius no determinó que iba a haber un aumento de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra, lo que sí determinó es que si hubiese ese aumento, íbamos a tener un efecto invernadero mayor. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un fenómeno natural. Cualquier persona que esté, obviamente, en contacto con un poco lo que es el clima, sabe lo que es el efecto invernadero. ¿Y este efecto qué hace? Permite que la capa natural de la Tierra retenga cierta radiación solar a través de sustancias químicas y diferentes compuestos moleculares. Eso es natural y es esperable. Y de hecho es parte de lo que permite la vida en la Tierra, ¿no? Poder mantener ese calor. Cuando uno habla del aumento del efecto invernadero, habla de los gases extra que el ser humano, por diferentes procesos de sus actividades, ha generado, hace que retengan más radiación solar. Entonces, al retener más radiación solar, se genera más calor. Y ese mayor calor genera un impacto en el clima global. Por eso se habla de cambio global. Todas estas acciones, destrucción de hábitats naturales y deforestación, cambio climático, sobreexplotación, contaminación, aumento del efecto invernadero, tienen un efecto sinérgico, o sea, está potenciado. Y este efecto sinérgico está causando lo que se llama, de hace bastantes años ya, la huella humana. O sea, ya hemos dejado una huella en la Tierra. Si pasara, por ejemplo, una extinción en masa, como ya ha habido en la historia de la vida, nos encontraríamos con que van a saber que nosotros existimos. Una posible especie inteligente a futuro va a encontrar cosas nuestras. Por eso también se habla del antropoceno. ¿Sí? Ya hemos dejado marca geológica en la Tierra. Ahora, ¿cuáles son los principales impactos que se observan en el resto de las especies con las cuales compartimos el mundo? Está habiendo cambios de todo tipo, y hay algunos cambios que todavía no están medidos y no se sabe bien cómo pueden impactar. En principio, el cambio más fácil de ver es que están cambiando las distribuciones, o sea, especies que no estaban en un lugar, hoy están. Y si bien eso podría verse como algo positivo, que una especie expanda en el territorio, piensen en el delicado equilibrio de, por ejemplo, mosquitos que antes no estaban en las alturas andinas y ahora llegan, la posibilidad de tener zoonosis, la posibilidad de tener enfermedades en un lugar que antes no estaban. Piensen manejo de plagas, ustedes lo deben saber mejor que yo, de una plaga que antes no estaba en el lugar, que ahora llegue. Piensen en si hace más calor en una zona, tenés especies, por ejemplo, como los mosquitos, que antes, a partir de abril, mayo, ya no estaban, y hoy, por el aumento del calor o la disminución del frío, están durante muchísimos más años, perdón, durante muchísimos más meses, reproduciéndose, contaminando cuerpos, o sea, infectando personas y demás. Otra de las características del cambio climático es que está cambiando los periodos y volúmenes de las precipitaciones y de agua disponible. ¿Por qué es importante hablar de agua disponible en precipitaciones? Porque una cosa es que se sigan dando los promedios y se sigan manteniendo los promedios anuales en una zona específica. Pero otra cosa es muy distinta, que si en una zona, por ejemplo, llueven 1.300 milímetros por año, no es lo mismo que te llueva en un periodo de 6 meses, que te caiga de a poco, que caiga todo junto en 2 o 3 lluvias. El lixiviado es mucho mayor, la erosión del suelo es mucho mayor, las plantas no llegan a absorber todo como necesitarían para poder crecer y, por ejemplo, desarrollar o las flores, o el fruto, o la legumbre, que es lo que después nosotros consumimos. Tenemos cada vez menos agua disponible en ese sentido. Otra cosa que sucede es que el mundo tiene muchísimas especies migratorias. Como consecuencia del cambio climático, estas especies migratorias se ven seriamente afectadas, sobre todo especies que van de los polos, o sea, el Ártico o Antártida, o por ejemplo Patagonia, a las zonas norte en invierno o verano. Imagínense una especie que, por ejemplo, al migrar, va hacia un lugar que en teoría debería estar frío, y cuando llega hace calor. O al revés, imagínense una especie que está migrando para escapar del frío, como suele pasar, y llega a un lugar donde el calor se dio antes,
la floración se dio antes, la generación de frutos se dio antes, entonces la disponibilidad de alimentos no es la misma. Esto ha impactado muchísimo y en algunas especies que hay investigaciones específicas, empezó a ver que las aves, por ejemplo, están disminuyendo su tamaño y hasta disminuyeron los tamaños de los picos. Y si bien al principio no pasaría nada, esos picos ellos la utilizan para comer. En este caso, una especie muy estudiada son los playeros rojizos, y se vio que el pico disminuyó tanto de tamaño que ya no llegan a encontrar los moluscos bajo tierra. Por lo tanto, no tienen comida. Más allá de una especie en particular, tenemos que pensar el mundo como la integración que somos, ¿sí? Una gran cadena de eslabones. Cuando un eslabón falla, una parte de la cadena se puede romper o dañar. No siempre, pero muchas veces pasa que ese daño es muy difícil de cuantificar, pero una especie que cae nos puede llevar a un dominó de especies caídas. Un mundo menos diverso es un mundo con menos posibilidades para afrontar diferentes crisis climáticas. Otro cambio que se da es el cambio en la fenología, por lo tanto el ciclo de vida de las plantas está alterado, terminan floreciendo antes o después, los frutos no son los mismos. Muchas de estas especies migratorias que comen frutos, por ejemplo, no los pueden dispersar adecuadamente, por lo tanto las especies vegetales pierden poder de dispersión. Después se empiezan a transformar las comunidades, o sea, la composición de las comunidades. Una comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies. Cuando existen transformaciones en esa composición, significa que especies que eran muy predominantes y tenían una mayor abundancia, empiezan a tener menores abundancias y otras empiezan a ganar abundancia. Si bien al principio no habría ningún problema, hay que estudiar cada comunidad para ver cómo se dan esos cambios, para estar alertas de cuestiones ecológicas que pueden llegar a pasar. A todo esto el mundo ha tenido algunas estrategias para proteger la diversidad biológica, y entre una de esas estrategias es la creación de áreas protegidas. Hay que entender que cuando uno habla de áreas protegidas está hablando de una ley, ¿sí? Un área protegida es un espacio geográfico delimitado y reconocido catastralmente y que está siempre en el marco de una ley. No hay un área protegida si no hay una ley que avale la creación de esa área protegida. El mundo fue avanzando en esto. Actualmente, en ese mapa, todo lo que está en naranja son áreas protegidas, y actualmente el mundo tiene un 12% de superficie terrestre protegido y con un crecimiento anual sostenido de más o menos 2,5. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces colocamos áreas protegidas en lugares que no son óptimos. Ahora vamos a ver bien qué es esto de la optimización. Bueno, cabe destacar, por ejemplo, en nuestro país tenemos un 8% del territorio protegido bajo alguna ley, pero solo 4 se encuentra implementado bajo régimen de reserva. ¿Qué quiere decir eso? Que existe la ley de la reserva, pero no está la reglamentación de esa ley o no está implementada esa reserva. No tiene, por ejemplo, un cuerpo de guardaparques, no tiene un sector turístico, no se realizan acciones de conservación y manejo sobre esa área. Por lo tanto, tener solo el papel de la ley es un paso, pero no ayuda a proteger esa biodiversidad, que en este caso, nuestra biodiversidad. Esto es muy importante. Una de las cosas que los biólogos hemos descubierto hace un montón, es que las principales amenazas y posibles soluciones a la crisis de la biodiversidad tienen un fuerte contexto geográfico. Tenemos que estudiar la distribución de las especies y queremos conocer cómo podemos protegerlas de la mejor manera sin que impacten y sin tener que cambiar radicalmente nuestras actividades humanas. Lo mejor de todo es que esto es posible. Si se organiza bien y se hacen las cosas como se deben, se puede hacer. Más o menos entre la década del 80 y 90, dado todo este cambio radical que viene sucediendo, empezaron a nacer diferentes criterios científicos para seleccionar áreas prioritarias para la conservación. Todos estos criterios son muy específicos de la historia natural de las especies y la realidad biológica de las especies. Entre eso, por ejemplo, hay algunos criterios como por ejemplo riqueza de especies, o sea, proteger un lugar que tiene muchas especies, el impacto humano, proteger un lugar que hay bajo impacto humano, entonces es más fácil conservarlo. Complementariedad. La complementariedad es un concepto muy interesante, matemático, que lo que hace es buscar áreas que se complementen. Acá tengo una riqueza A
y acá tengo una riqueza B, con especies diferentes. Si yo protejo ambos lugares, estoy protegiendo una mayor cantidad de especies. Bueno, aspectos sociales, como por ejemplo cuando tenemos algún pueblo originario que vive ahí y merece ser protegido. Grado de amenaza, mientras más especies amenazadas tenga un lugar, puede ser un criterio para seleccionarlo como lugar para hacer una ley que sea área protegida, y así podemos nombrar varios criterios más, como rareza, abundancia, propincuidad media. Muchos de estos métodos, Argentina tiene una buena historia en biogeografía. Muchos de estos métodos, y el primero a nivel mundial, fue hecho por un argentino, Rapoport, que propone uno de los primeros algoritmos cuantitativos para priorizar áreas. Y es utilizado por primera vez por el director de mi laboratorio en el 97 y en 2001, lo cual se va proponiendo cómo a través de una cuadrícula en todo el territorio argentino se puede ir seleccionando diferentes áreas que complementen esta diversidad. Entonces, en la menor cantidad de área posible, estaríamos protegiendo o priorizando la protección de muchas especies. Empiezan a nacer un montón de métodos, un montón de personas e investigadores en todo el mundo empiezan a decir, bueno, hay que empezar a priorizar conceptos centrales, como por ejemplo, complementariedad, flexibilidad. Un ambiente que es irreemplazable tiene que ser más importante que un ambiente es más común en el territorio o tiene una extensión geográfica mayor. A todo esto, de ideas, de propuestas de científicos, a través de reuniones científicas, artículos científicos, dos científicos muy importantes, Margules y Presey, en el 2000, plantean lo que es el planeamiento sistemático de la conservación. Entonces empiezan a poner medidas como si fuese una pequeña instrucción o receta de cómo se tiene que llevar a cabo el planeamiento sistemático de la conservación. Y así nace lo que hoy se conoce como biogeografía de la conservación, que toma dos aspectos centrales de las ciencias biológicas, lo que es la biogeografía, o sea, la distribución de las especies en el territorio geográfico, y lo que es la biología de la conservación, que toma aspectos de las ciencias aplicadas, o sea, lo que son la fauna, la pesca, la agricultura, la producción, la silvicultura, toma aspectos de las ciencias sociales, por ejemplo, aspectos sociales, demografía, economía, etnografía, sociología, derecho, filosofía, y las ciencias naturales, lo que sabemos las especies, la genética, la evolución, las teorías ecológicas, la fisiología, la biología molecular. Todo esto hace que en el 2005 se propongan aplicar principios, teorías y análisis biogeográficos que intenten explicar la dinámica de la distribución de las especies asociada a problemas de la conservación. Eso se dice que conocer los patrones geográficos está fuertemente asociado a conseguir una conservación de la biodiversidad efectiva. A todo esto empieza a haber un sinnúmero de artículos científicos en todo el mundo, científicos en diferentes lugares, empiezan a detectar que las áreas prioritarias para la conservación encontradas a través de criterios científicos no se superponen con las áreas que hoy están protegidas. O sea, estamos destinando, en muchos casos, de forma subóptima los recursos disponibles para conservación, que obviamente son limitados. Aquí en Argentina tenemos varios ejemplos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, que nacen en 2005 con Di Giacomo, que propone las AICAS. Las AICAS son las áreas importantes para la conservación de las aves. Lo que se proponen son lugares en todo el país, por provincia, con la mayor riqueza y rareza de aves, donde hay especies que están amenazadas, que son raras, que tienen distribuciones restringidas. Ahora vamos a volver en un rato a estos conceptos. Después se hace lo mismo a través de Fandini y Giraudo en 2012 en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Gevar y colaboradores hacen lo mismo seleccionando áreas prioritarias para la conservación de especies amenazadas y utilizan algo que hoy es vital utilizarlo para estas priorizaciones, que es el HI. HI en inglés sería Human Influence Index, o sea, influencia de las actividades humanas. Nuestras actividades han marcado tanto el territorio que hoy no superponerlo a nivel geográfico puede llevarnos a cometer errores en la selección de áreas importantes
para la conservación. Se siguen sumando métodos a través de Arzamendi y Giraudo en 2004 también para la provincia de Santa Fe, pero esta vez en vez de usar aves se usan reptiles. Después se amplía el rango utilizando serpientes para todo el Río de la Plata. Existen casos como el de Nori y colaboradores en 2006, donde intentan hacer aportes para el Gran Chaco, que son los mapas que se ven ahí a la derecha. Ahí está, es muy emblemático este caso, por eso puse los mapas específicamente para que lo vean. El gris es el Gran Chaco, a nivel biogeográfico, ¿no? A nivel, vamos a llamarlo de bioma. Lo verde son las áreas protegidas. Y lo rojo es lo que deberíamos haber protegido. Fíjense mal que están destinando no solo Argentina, sino también en este caso Paraguay y Bolivia, los recursos para proteger áreas que las áreas prioritarias para la conservación, o sea, las que están en rojo, no se superponen con las áreas protegidas, que son las que están en verde. Eso lleva a una pérdida de recursos y además lleva a perder oportunidades de conservación. ¿Qué pasa? Cuando nosotros seleccionamos un área y la protegemos bajo una ley, haber protegido esa área con una ley impide poder proteger otras áreas, o al menos reduce las posibilidades, porque ya tenemos esta área. Entonces nos van a pedir, obviamente, desde la política y la gestión de ese país, que si ya está esa área, que potenciemos eso. Pero si le elegimos mal desde el principio, es muy difícil después subsanar esos errores. ¿Qué es lo que hice específicamente en mi doctorado? Bueno, a mí me tocó ocuparme de las aves de Entre Ríos. Como bien saben ustedes, Entre Ríos es una provincia muy agrícola, muy modificada y antropizada, y los estudios de factibilidad a nivel agropecuario indican que para el 2030 el 52% de la superficie estaría cultivada. Entre Ríos tiene ecosistemas únicos en el mundo, como parte del área de endemismos de aves de pastizales mesopotámicos. Existen pastizales que están específicamente en la Mesopotamia argentina, que sería sobre todo Entre Ríos, Corrientes y sur de Misiones, la parte no boscosa, que también se comparte con Uruguay, Brasil y parte de Paraguay, pero hay algunos pastizales que están solo en Entre Ríos, por el tipo de pastura que tienen. Estos pastizales se están perdiendo, llevando a una pérdida de diversidad irremediable. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para esto, para poder encontrar los lugares adecuados para proteger, es necesitar datos. Los datos de dónde están las aves, quién las encontró, dónde las encontró, la localización geográfica. Para eso se necesitan inventarios completos, o sea, fuentes de información que digan qué especies hay, dónde están, y que esté completo, que se haya hecho en todo el territorio. Bueno, Entre Ríos no lo tenía. Tenía inventarios muy parcheados, fragmentados y puntuales. Algunos nacían en 1939, 1940, y algunos más completos llegaban al 2012, 2013, 2014. Pero al momento de afrontar este doctorado y esta investigación, no se sabía cuántas aves habitaban Entre Ríos. No se tenía el número exacto, o sea, científico. Para eso utilicé varios métodos y varias fuentes de información, por ejemplo, bibliografía científica, bases de datos de acceso abierto. Cada vez está creciendo más la necesidad y la participación de ciencia ciudadana, en la cual ciudadanos, en este caso las aves serían ornitólogos o aficionados, suben sus registros a bases de datos que están disponibles para usar a nivel científico o a nivel de gestión. Se revisaron algunas colecciones de museos y se realizaron algunos muestreos en los lugares del territorio entrerriano donde no había tantos datos. Esto llevó a esa nube de puntos que ven ahí en todo el país y sobre todo en Entre Ríos, que con todos esos datos ya podíamos empezar a hacer algunos análisis más robustos y con mayor criterio científico que permitan encontrar estas áreas prioritarias para la conservación. Para eso, al momento de seleccionar las áreas prioritarias para la conservación, uno tiene que elegir un método. Y elegir el método, obviamente, nos puede potenciar, pero también nos puede limitar. La elección de un método probablemente limite los alcances de esos resultados. En este caso, lo que decidimos usar es una técnica muy novedosa que se llama modelo de distribución de especies. Lo que hacen es, utilizan registros georreferenciados con latitud y longitud, se ponen algunas capas climáticas o ecoclimáticas y después nos puede predecir
nos puede decir a través de un algoritmo matemático dónde esa especie puede llegar a encontrarse. Como la palabra lo dice, son modelos. Y como todo modelo, son representaciones o estimaciones de la realidad parcial. O sea, el modelo nos va a reflejar una cierta parte de la realidad, pero no es la realidad, es solo una parte. Por eso está ahí esa caricatura de Messi y Maradona. Si uno la ve, no son Messi y Maradona, son una caricatura de ellos. O sea, tienen cierto aspecto de ellos, pero no son ellos. Bueno, los modelos utilizados en ciencia son iguales. Nos van a dar una parte de esa realidad, pero no es. Lo interesante de estos modelos a nivel teórico es que con datos de entrada nos permite predecir parte del nicho ecológico. El nicho es algo obviamente extremadamente complejo de definir. Tenemos varios tipos de nicho. No vamos a entrar en esos detalles porque si no se nos va el tiempo y se nos van las ideas. Pero son necesarios tenerlos en cuenta las teorías de nicho para poder entender qué es lo que dan los modelos. Se utilizaron varias variables que hoy son muy utilizadas en el mundo, sobre todo relacionadas a la temperatura y la precipitación. Se utilizó todo ese rango de acción. Fíjense que están todas las provincias de la cuenca que limitan con el río Paraná, o sea, las provincias de la Cuenca del Plata y más todavía. Nos termina dando como estas manchas, si se quiere, como estas distribuciones en los mapas, nos puede ir diciendo dónde una especie está encontrando las características que necesita para su supervivencia. Por sí solo, esto no nos dice mucho para seleccionar áreas prioritarias para la conservación. ¿Por qué? Porque generalmente uno lo hace sobre muchas especies. Por ejemplo, para el caso de Entre Ríos hoy cuenta con 396 especies, se hicieron modelos para más de 320 especies. Superponer a ojo humano mapa por mapa es una tarea muy difícil de hacer. Para eso hay algoritmos que se llaman algoritmos de optimización que permiten realizar priorizaciones espaciales. ¿Qué es lo que hacen estos algoritmos? Hacen esa superposición que a ojo humano sería muy difícil. Y nos van superponiendo especie por especie hasta encontrar los lugares de consenso. Y esos lugares de consenso se entiende son los lugares donde la mayor cantidad de especies podrían vivir en un área limitada. Lo que hace este programa es relacionar el tema de costo-beneficio, ¿sí? Y yo quiero que miren un poquito estos dos mapas. El mapa que tenemos, que tienen a su izquierda, van a ver que hay muchos puntitos, que hay unas zonas negras, unas zonas azules, algunas zonas amarillas, rosas, marrones, rojos. Pero no se ve mucha intervención humana. Si ustedes ven el otro mapa, el que está a la derecha, van a notar que está como más cortado, que las zonas de colores han cambiado de lugar. Fíjense que en el de la izquierda está más cerca del río Paraná, y en el de la derecha se fue todo al centro. Hay líneas en el medio que cortan los mapas. Esa es nuestra presencia. Todas esas líneas de corte son vías férreas, son rutas, caminos, autopistas, ciudades, cultivos, cercanía a ríos navegables, lugares con mayor densidad poblacional. Todo eso, el programa lo toma como un costo para la vida terrestre, entonces nos selecciona otras áreas. Y nosotros, parte de la tarea científica es jugar un poco con lo que necesitan las especies, la realidad hoy del territorio humano, después de todo lo que lo hemos modificado. No es casual que haya dado para Entre Ríos que la zona con menor impacto humano sea todo el delta del Paraná entrerriano. Fíjense ahí abajo que se ve que casi todo el delta está pintado con algún color diferente a negro o azul. Eso quiere decir que si hoy queremos proteger una zona en Entre Ríos, deberíamos centrarnos en el delta, ya que tiene condiciones ambientales positivas para la vida, en este caso de las aves, con un impacto humano mínimo. Bueno, esto hoy es los modelos de distribución de especies y los algoritmos de optimización hoy son una poderosa combinación que se utilizan en todo el mundo y hay como una enorme cantidad de artículos científicos que se publican anualmente sobre este tema
con priorizaciones en Bután, el Himalaya, Corea del Sur, África, Madagascar, los océanos. Está siendo ampliamente utilizado. En los años que yo estaba haciendo el doctorado, que tenía una búsqueda bibliográfica activa y constante, había años que encontraba capaz que unos 300 artículos científicos hablando específicamente de esto. Es uno de los temas dentro de cambio climático, ecología, biogeografía, que más se ha publicado en los últimos años. Hay años que se han publicado más de 1000 artículos hablando sobre este tema. Ahora, hasta ahora hablamos un poco del método y cómo seleccionar el territorio. Lo que no hemos hablado, ¿qué es lo que pasa con las especies? Cuando uno habla de especies amenazadas, uno habla de que una especie está amenazada porque hay un criterio que la pone como amenazada. Entonces, ¿cómo seleccionamos ese criterio? En principio tenemos que entender que generalmente por rareza geográfica, demográfica o especialización en el uso de hábitat, podemos decir que esa especie va a ser particularmente afectada. No es lo mismo, por ejemplo, un hornero que puede habitar en las ciudades, puede habitar en las plazas, puede habitar en los campos y en todo el territorio argentino, que, por ejemplo, hablar de un cardenal amarillo que tiene mayores especificaciones de territorio, cuyo territorio está muy afectado, que no responde también a la agricultura o actividades humanas, y que realmente tiene el riesgo en los próximos años de sufrir extinciones locales, parciales o totales. Entonces, en principio, si analizamos a las especies por la extensión geográfica, la extensión puede ser amplia o pequeña. La especificidad de hábitat puede ser elevada o restringida. La abundancia puede ser elevada o reducida. Y ahí vamos teniendo un cuadro que se va abriendo. Por ejemplo, si la extensión geográfica de una especie es pequeña, su especificidad de hábitat es restringida, o sea, solo puede vivir en algunos lugares dentro de un hábitat, de una extensión geográfica mayor. Su abundancia es reducida, es una especie, por ejemplo, que no se ven bandadas, cuya abundancia es muy relativa o muy pequeña, que tienen pocas crías por año. Que la ocupación de hábitat, por ejemplo, es baja, vamos a estar hablando de una especie potencialmente amenazada o amenazada actualmente. Este es el mapa de Entre Ríos con todas las especies amenazadas y las localidades donde se ha encontrado en los últimos 150 años. Acá están todas las especies amenazadas de la provincia de Entre Ríos. Bueno, foto de algunas de las especies. Algunas son más comunes, más conocidas. Fíjense que hay muchas especies de pastizales, porque Entre Ríos tiene grandes extensiones de pastizales. Y aquí hemos hecho un análisis de estas especies amenazadas con cambio climático, proyectamos para varios escenarios, usamos escenarios que son positivos o no tan pesimistas, usamos escenarios medios y usamos escenarios muy pesimistas. Todos se basan en el aumento de la temperatura. O sea, ningún escenario hoy te dice que la temperatura no va a aumentar. La discusión es cuánto aumenta. Algunos dicen que para el 2030 o 2050 aumenta 1 grado, el promedio de la temperatura de la Tierra, otros dicen 2 grados, otros dicen 2,5 grados. Los más benévolos dicen que aumenta medio grado en promedio. Y bueno, usando todos los escenarios climáticos con los modelos de distribución de especies, nos da que las aves amenazadas de Entre Ríos van a perder un 50% de probabilidad de hábitat en el territorio entrerriano. Ese dato por sí mismo no nos dice mucho. Solo nos dice que esas aves pueden perder posibilidades de habitar el territorio. Pero si uno va a la matriz argentina, por ejemplo, esta es la huella humana que se encuentra en la web de Parques Nacionales. Fíjense el área cultivada de Argentina. Seguramente muchos de ustedes la conocen mejor que yo. Si vemos la parte de Entre Ríos, hay solamente 2 grandes áreas que se encuentran en verde. O sea que no están siendo, no tienen un alto impacto humano. Y una es el delta y otra es el valle de inundación del río Paraná, que ni siquiera pertenece a la provincia de Entre Ríos. Catastralmente pertenece a la provincia de Santa Fe. Eso quiere decir que el resto del territorio está altamente modificado. Y si ustedes miran el mapa de Argentina entero, van a ver, por ejemplo, en Corrientes, que la única zona que tiene un verde puro, porque la huella humana es baja, son los esteros de Liberá.
es obviamente porque el uso para agricultura, el uso para ganadería, el uso para diferentes actividades agrícolas se dificulta. O miren Córdoba. En Córdoba tenemos hoy 2 zonas que están bajamente utilizadas a nivel agropecuario. Una es una mancha enorme, bien verde. ¿Saben qué es? ¿Alguien sabe decirme qué área sería eso? Sí, la laguna. Exactamente, es la laguna Mar Chiquita. Encima es como medio obvio que no se pueda usar. No podemos cultivar arriba de ella. Bueno, todavía. Y la otra son la parte de las sierras de Córdoba. Y es solamente un pedacito. Entonces, el impacto humano que hemos hecho en esta parte de Argentina es extremadamente alto. Y muchas especies realmente no pueden convivir con ese impacto. Por eso están sus poblaciones en riesgo, están disminuyendo. Bueno, ¿qué es lo que encontramos nosotros con cambio climático? Fíjense, 2 mapas que muestran las provincias de la Cuenca del Plata, ¿no? Tenemos el mapa de hoy y el mapa en 2050. Quiero que se fijen la parte de el valle de inundación del río Paraná, a lo que bordea Corrientes, Santa Fe y parte de Entre Ríos. Fíjense que ahí, en el mapa de hoy, hay unas manchas rojas y rosas. En el mapa de 2050 no están. ¿Sí? Esto quiere decir que el clima proyectado con cambio climático para las aves las va a perjudicar tanto que en 2050 un área que hoy es aceptable para que ellas habiten, en 2050 probablemente ya no lo sea. Fíjense en Santa Fe, que hay una mancha muy grande en el corazón norte de la provincia, en el 2050 ya no está. Eso quiere decir que hay aves que hoy se sienten a gusto con las condiciones climáticas en esa zona, y que en 2050 no se van a sentir tan a gusto. ¿Qué vamos a hacer con estas especies? No podemos cambiar esta matriz. No podemos cambiar rápidamente esta matriz productiva esencial al desarrollo del país. Bueno, acá hay otra cosa que hemos encontrado. Por ejemplo, obviamente para Entre Ríos, pero esto es tranquilamente extrapolable para cualquier provincia mesopotámica del país que tenga fuertes actividades agrícolas. Fíjense que hay 3 círculos, rojo, amarillo y verde. Vamos a ver el círculo rojo. Los primeros mapas son del presente, los segundos mapas son del 2030 y los últimos mapas son del 2050. Fíjense el rojo del presente y una mancha negra grande. Esto es importante para las aves. Ahí las aves hoy pueden habitar, hoy habitan ahí. Hay muchas especies amenazadas que están ahí. ¿Qué es lo que dice la proyección para el 2030? Van a perder la posibilidad de estar ahí. Ya no se van a sentir tan a gusto con la temperatura, con la precipitación. Probablemente no encuentren recursos. Obviamente son estimaciones, ¿no? Pero la tendencia es clara. Y fíjense en 2050. Esa mancha negra que estaba ahí en ese círculo rojo ya no está. Entonces, muchas aves en Entre Ríos van a ir perdiendo posibilidades de hábitat por efecto del cambio climático. Si ven la mancha amarilla es lo mismo. Van a ir viendo que tiene un cierto tamaño en el presente y se va como adelgazando hacia el futuro. Esto quiere decir que estamos realmente afectando de tal forma el clima que en muy pocos años muchas especies que hoy están en este lugar no se van a sentir a gusto en ese lugar. Ahora, ¿qué van a hacer las especies? Muchas pueden quedarse y acostumbrarse al cambio climático, que de hecho pasa. De hecho, las aves se ha detectado que son especies bastante fuertes frente al cambio climático. No quiere decir que todas las especies pueden soportar el cambio climático. Pero sí quiere decir que las aves, al tener la característica de volar
de que no necesitan una enorme cantidad de recursos, como pueden ser, por ejemplo, grandes mamíferos, pueden llegar a adaptarse. Ahora, las que no se adaptan en una zona, ¿qué hacen? ¿Qué puede hacer el ave? Bueno, vamos a suponer que se va de ese lugar. ¿A dónde va? ¿Cómo hace para llegar? O sea, ¿por dónde va? Y, por ejemplo, hay algunas cosas que no se sabe todavía. ¿El cambio climático afecta más a las hembras o a los machos? ¿Van a llegar los dos? Porque, bueno, todos entendemos cuestiones básicas de reproducción. Si no llega uno, es lo mismo si no llega el otro. ¿Cómo se va a reproducir? A donde lleguen, ¿hay áreas naturales protegidas? ¿O al menos hay áreas naturales para desarrollarse? ¿Cómo se viaja sin rumbo ahí? Bueno, ante esto, nosotros hemos utilizado varios programas que van como solapando los mapas y van haciendo como cierto collar de perlas que permitiría conectar esas áreas formando lo que se conoce como corredores biológicos. Es muy utilizado en biología. Corredor biológico, por definición, es un área que permite que la fauna se vaya desplazando y se vaya moviendo sin mayores inconvenientes. Algunos son naturales, por ejemplo, el río Uruguay y el río Paraná son corredores biológicos naturales, que permite que especies tropicales o subtropicales habiten en latitudes más al sur. Lo que hay que hacer acá es conectar las reservas que tenemos. Si las reservas están desconectadas, es más difícil que las especies puedan moverse entre ellas y subsistir. Ahora, fíjense esto. Acá, en este mapa de Entre Ríos que estoy mostrando, solo consideré los parques nacionales hoy existentes. Son muy chiquitos. Tenemos el Parque Nacional Predelta, que es el círculo del lado izquierdo, y tenemos el Parque Nacional Palmar, que es el círculo del lado derecho. Fíjense que ninguno primero se superpone con las áreas importantes, que son los que tienen signo de pregunta. Ninguno. Aunque sean chiquitos, no se superponen. Y además están muy lejos entre sí y muy desconectados. Y acá nosotros, como país, ponemos recursos en esas áreas. Ojo, no quiere decir que no sean importantes. Estos parques son fundamentales y tienen una fauna asociada propia de esa región que hay que conservar, hay que proteger y hay que seguir cuidándola. Lo que quiere decir es que con ese solo esfuerzo no está alcanzando. Y no solo no alcanza en Argentina, no está alcanzando en todo el mundo. Ahora bien, esto es un tema también de política de Estado. Fíjense, acá tenemos un mapa de Entre Ríos hoy, el de la izquierda, tiene un montón de cuadraditos de colores, ¿no? O sea, tiene manchas marrones, violetas, puntos celestes, puntos amarillos. Todas esas son áreas protegidas. Entre Ríos, a nivel nacional, tiene pocos parques nacionales, pero sí tiene grandes parques provinciales, en muchas áreas protegidas. Y si ustedes lo ven con el mapa de la derecha, que es el resultado de esta priorización espacial, fíjense que estaría bastante acorde. Una gran parte del delta está protegida, parte del norte, del Espinal Entrerriano, la selva montielera, está protegido, se protege parte del Paraná, que es lo que dijimos hace poco, un corredor biológico, y se protege toda la cuenca de arroyo Gualeguaychú y sus tributarios. Bueno, hoy Entre Ríos, gracias a una excelente política provincial de gestión, de la mano de Alfredo Verduc, se ve una provincia en cuanto a áreas protegidas muy aventajada. Está bastante bien Entre Ríos hoy en áreas protegidas. Lo que no quiere decir que toda área esté bien implementada, esté bien manejada y que sea inevitable que sucedan fenómenos ahí perjudiciales. Todos sabemos lo que pasó durante los años de la cuarentena y la pandemia con los incendios en el delta, ¿no? Bueno, grandes áreas se han incendiado. Se ha perdido mucha fauna. De hecho, con los incendios en Corrientes hay un trabajo que hizo el director del laboratorio, que es Alejandro Giraudo, en Corrientes,
donde han encontrado que se ha incendiado una enorme cantidad de individuos de fauna nativa. Ahora no recuerdo exactamente el número, pero se estima en más de 1,5 millones de individuos de fauna nativa, o sea, de ejemplares, lo cual es muchísimo. Lo que yo siento y lo que yo veo en este tema es que estamos jugando una batalla naval que estamos perdiendo. Estamos tirando, en muchos casos, esfuerzos de conservación, seleccionando áreas importantes, creando áreas protegidas en lugares donde hoy no deberían necesariamente estar, donde no son prioritarios. No quiere decir que el área no tiene que estar. Quiere decir que si se usaría ese criterio científico, tal vez primero se protegería otro lugar y luego se protegería ese. ¿Entiendes? Así que para mí, en este caso, una de las cosas que hay que aprender, me parece que es a escuchar otras voces, y en esto lo que yo siento es que es importante respetar las competencias profesionales a través del trabajo interdisciplinario multidisciplinar. Hoy Argentina tiene muy buenos científicos, muy buenos investigadores que trabajan en pos de la conservación y que entienden muy bien el complejo problema que tenemos de espacio y conservación, y podrían ayudar a destinar los reducidos fondos que tiene la conservación en pos de proteger lo que hoy realmente es fundamental, o sea, lo que se llama áreas prioritarias para la conservación. Bueno, acá dejo un mapa más grande. Esta es la distribución del cardenal amarillo en nuestro país. El cardenal amarillo es una especie muy emblemática que se pueden encontrar en Argentina, Uruguay y una puntita de Brasil, pero el 90% de la distribución geográfica del cardenal es en Argentina. Entonces, esta especie depende realmente de los esfuerzos que nosotros hagamos para protegerlo. Del lado izquierdo van a ver puntitos muy chiquitos, a ver si lo puedo acercar. Por ejemplo, ahí ven en Córdoba, esos puntitos muy chiquitos y manchitas medias naranjas, son parques nacionales. Puede ser que no estén todos porque la capa del sistema de información geográfica sea un poco vieja. Pero del otro lado, a la misma época, o sea, en el mismo tiempo, está la capa de parques provinciales. No necesito acercar el mapa para que las vean. Fíjense la diferencia de tamaño, la diferencia de representación geográfica. Bueno, hoy, por ejemplo, Mar Chiquita ya es, ¿cómo se llama? Parque Nacional Cenusa, o sea que debería estar en amarillo. Obviamente no lo está para el momento de la capa. Pero fíjense, esto para mí se tendría que solucionar, o se podría solucionar por una política de Estado. De ver cómo articulan provincia y nación a través de la Administración de Parques Nacionales. Cabe destacar, en la experiencia que yo tengo de haber trabajado con parques nacionales, trabaja de forma mucho más sólida que los parques provinciales, que en muchos casos carecen de cuerpo de guardaparques. Entonces, no hay nadie que esté ahí cuidando ese lugar y fiscalizando que se respete esa ley que creó ese parque. Distinto en parques nacionales, que sí tiene una estructura mucho mayor, con muchísima mayor territorialidad. Bueno, obviamente no se puede terminar esto tan bien, pero yo creo que el futuro está en nuestras manos. Sabemos lo que realmente tenemos que hacer y lo que debemos hacer y lo que conviene hacer, así que hay que trabajar en pos de eso, articular los sectores sociales, los sectores de ciencia y técnica, universidades, INTI, INTA, CONICET, para brindar soluciones más efectivas al gobierno que pueda llevarlas adelante. Bueno, dejo abierto el espacio para preguntas. Obviamente esto es una presentación muy general, así que cualquier consulta, bueno, pregúntenme y la vamos respondiendo.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Así que bueno, abrimos un espacio de consulta. Si quieren consultarle algo, preguntarle alguna inquietud que tengan, aprovechen que está Andrés conectado. Pueden habilitar los micrófonos y adelante. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta. Sí, Hugo, adelante. Dentro de los planteos de las causas de caracterización de esta problemática, se plantearon variables que son globales, ¿no? Como las que tienen que ver con el cambio climático a nivel global, y por ahí sabemos que existen variables más locales referidas a algunas alteraciones del uso del suelo en un determinado lugar. Yo lo que quería consultarle era cómo entraban esas dos dimensiones en ese análisis, porque evidentemente una es mucho, es decir, las instituciones provinciales, nacionales tienen mucha más capacidad de actuar sobre lo que tenga que ver con cambio de uso de la tierra que sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, en esos análisis y en esas proyecciones, ¿de qué manera entran una y otro tipo de estas variables? Bien, es una excelente pregunta, Hugo. Bueno, una de las cosas que no mencioné es eso, que obviamente estas variables climáticas que son a nivel mundial, en muchos lugares como Argentina son muy general, porque para poder completarla en todo cuadradito del mundo, el grupo de investigación estadounidense que lo hizo tuvo que hacer extrapolaciones. Y esas extrapolaciones dependen en gran medida de la cantidad de estaciones meteorológicas que tenga el país o datos registrados. En Argentina son más generales. Lo que hoy existe, también usamos, y eso por ahí no lo mencioné bien, pero esos mapas están hechos con eso, son índices como el NDVI, que es una refracción de la producción fotosintética de esa zona, que ahí sí agarrás más la realidad de ese terreno. Esas variables se utilizaron a través del satélite MODIS, que son datos que se pueden utilizar, se pueden descargar y utilizar, y tiene una mayor realidad sobre el territorio. Entonces tenés dos cosas ahí. Lo general, que te da más un patrón, y lo específico más que sucede en Argentina, que también lo hemos utilizado. Lo paradójico es que las dos cosas nos daban muy parecido. De hecho, dentro de los mapas que les mostré, algunos tienen los hechos con MODIS y el NDVI, y otros los generales, y casi no hay diferencias. Pero quedé tranquilo, Hugo, que eso se tuvo en cuenta y se utilizó por esto que estás diciendo, que una de las variables son muy generales y no logran captar la realidad del territorio como se debe. Después lo otro está como siempre decimos nosotros, que son herramientas. Después, el investigador es uno, el que tiene el ojo de qué es lo que está pasando, más allá de lo que diga o el mapa, es uno, el que conoce realmente el territorio, el que lo caminó, el que lo navegó y demás. Ahí después lo que tiene que primar es lo que uno ve como investigador, más allá del dato duro del modelo o el algoritmo. Muchas gracias, muy claro. Por favor. Gracias, Andrés. Ahí hay algunas preguntas en el chat. Diego dice que quisiera saber si hay leyes nacionales que impulsen a formar corredores biológicos. No, lo que sí hay es, por ejemplo, leyes que protegen leyes de bosques, o sea, la ley de bosque que protege los bosques se tiene que zonificar en cada provincia. Esos son mapas de colores, básicamente, que es rojo, bosques que no se pueden tocar. Amarillos son bosques que se deben pedir permisos especiales para realizar actividades y no se puede realizar cualquier actividad. Y los verdes, que es lo mismo que el amarillo, pero un poquito más laxo. Después, no existen leyes específicas de corredores, sí se intentan impulsar, hay programas dentro del CONICET o dentro de las comisiones del CONICET que potencian que se presenten proyectos en estas líneas, pero no existe una ley en sí. Lo que hay que hacer acá, para mí, más allá de que una ley siempre viene bien, es aprovechar las características propias del territorio argentino, sobre todo de la Mesopotamia.
Yo lo que me encontré con Entre Ríos es esto. Entre Ríos, como dice el nombre, es una provincia entre ríos, literalmente. Está rodeada por el oeste y el sur por el Paraná. En el este por el Uruguay y al norte está por el Mocoretá y el Guayquiraró, que la divide de corrientes. Y en el centro de la provincia está llena de ríos. Tenés arroyos o ríos más grandes como puede ser no sé si alguien conoce Entre Ríos, pero tenés el Feliciano, el Nogoyá, el Diego López, el Gualeguay, el Gualeguaychú, tenés un montón. Entonces, yo hoy protegería las cuencas y los tributarios más importantes de los ríos del país. Y uno con eso se asegura una purificación o una limpieza un poco, una protección mayor del agua, mantener los sistemas integrados de ecosistemas acuáticos y terrestres, y comenzar la protección desde lugares que sabemos que no son tan fácilmente de utilizar para la parte productiva como son los ríos. Desde ahí habría que impulsar. Esos son nuestros corredores, por lo menos en la Mesopotamia. A ver, voy a ver otras preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Si querés ahí te las voy leyendo. Daniel dice que quisiera saber si hay información geográfica de corredores biológicos. Bueno, creo que... Si hay información geográfica de corredores biológicos. Bueno, igual a la de Diego que hice recién, así que vamos a pasar a la de Natalia. Sí, algo de información hay. Hay algunos, tienen que buscar algunos artículos, o sea, hay artículos científicos que bueno, son la fuente primaria, que hay que buscar por autores y demás, y si no, lo que pueden poner, por ejemplo, corredores biológicos de la Cuenca del Plata, y les van a salir artículos científicos en español y en inglés que hablen de los mismos, y si no, se pueden buscar algunos manuales que hablan sobre estos corredores biológicos. Hay un manual de Jaucanigas, del sitio Ramsar Jaucanigas, que habla sobre la importancia de los corredores biológicos. Y si no es esto, seguir los grandes ríos. Para mí, hoy sudamericanos, que son, en nuestro caso, el Paraná y el Uruguay. Después, Natalia dice, más allá de las áreas protegidas, ¿cómo se podría incluir algunos elementos para la conservación en áreas productivas? Por ejemplo, corredores en campos privados que conecten las áreas protegidas. ¿Habría algún mapa disponible para considerar? Bien. Bueno, excelente pregunta, Natalia. A ver, en esto de intentar generar políticas de Estado, pensando en los campos privados, bueno, todos ustedes deben saber mejor que yo que Argentina es un país con una alta tasa de tierras privadas, ¿no? Entonces dependemos mucho del esfuerzo mancomunado de todos. Pero para que todos los productores o dueños de las tierras quieran proteger, tiene que haber algún incentivo. Uno no puede pedirle a una persona porque sí, que no lo entiende o no lo ve de la misma forma, protege esto porque lo necesita el mundo, y hay conflictos ahí, intereses muy fuertes. Una de las opciones, por ejemplo, que funciona en Entre Ríos y está funcionando muy bien, es el de toda persona que tiene un campo privado productivo. Que no sea la parte de agricultura, que sea más ganadero, sobre todo. Si arma una reserva de usos múltiples, si protege gran parte de su campo bajo una ley, tiene un descuento impositivo importante del impuesto inmobiliario rural, que va desde un 40% y puede llegar hasta un 70% de descuento. Por lo que tengo entendido, no es un impuesto muy alto al bolsillo. Obviamente conviene usar esas tierras para producir y pagar el impuesto, pero hay muchas personas en Entre Ríos que por ahí, como la tierra no es tan óptima para el desarrollo de algún cultivo, tiene ganadería. Y la ganadería argentina, en ese caso, para muchas especies, para una gran cantidad de especies nativas y autóctonas, es muy compatible. Entonces, campos ganaderos que hacen ganadería bajo monte, no solo aumentan el rendimiento del quilaje, no solo tienen vacas que consumen menos aguas porque están menos expuestas a la radiación solar, sino que permiten conservar muchísimas especies. Y son actividades que uno puede tener hoy en un campo, como pasa en Entre Ríos en muchas áreas. Tienes una enorme cantidad de cabezas de ganado, bajo monte protegido,
y tenés biólogos, ingenieros forestales o agrónomos trabajando en pos de esa área, y lo pueden articular con ecoturismo, ya que es un área protegida, puede abrir un sector para la parte de ecoturismo, de personas que quieren acampar y demás. Eso lo decide siempre, por lo menos Entre Ríos, el dueño del campo, o los dueños del campo, y la producción de miel, que si bien, obviamente, por lo que tengo entendido, no reemplaza nada de eso el Rindex que te puede dar un campo de soja, sí te permite bondades ecosistémicas y una estabilidad ecosistémica mucho mayor en el tiempo, y no depender de que sí o sí llueva, porque si no perdés una gran cantidad de recursos, como ha pasado en muchas partes del país en los últimos 3 años. O sea, en los últimos 3 años, estoy seguro que muchos productores de soja perdieron mucho más que personas que hoy tienen una reserva ganadera y que producen miel. Que nunca estuvieron intranquilos, porque tenían dentro de su reserva lo necesario para que esas vacas se encuentren bien, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante ahí, para trabajar con los productores y los dueños de los campos, seducirlos un poco. O sea, esto tiene que ser una negociación positiva. El país y el mundo necesitan que menos áreas naturales se conviertan pura y exclusivamente en áreas agrícolas. Entonces, ¿cómo hacemos eso para seducir a los productores de que realmente esto es importante? Bueno, hay que brindarles o algún apoyo económico, alguna reducción impositiva, alguna ventaja. Y generalmente lo que yo me doy cuenta con los productores cuando estoy con ellos hablando de que hagan un área protegida, es que al principio se niegan. Cuando ellos entienden que lo que uno construye con un área protegida y con un plan de manejo es una hoja de ruta de por vida, que ordena el trabajo, que ordena la explotación o el uso de los recursos, que te va ordenando en cómo realizar cada plan de manejo, y que tu campo tiene después una relevancia a nivel provincial diferente, ya no prima tanto solo lo económico, sino que empieza a primar ese valor por esa tierra, que capaz que el dueño del campo nunca se había apropiado de ese valor. Porque en definitiva, en la conservación termina siendo para estos campos eso, un estilo de vida y una hoja de ruta para construir algo mejor en su mismo campo, que aunque no quiera salir de su campo, posee beneficios ecosistémicos positivos para todo el país. Termina repercutiendo positivamente. En conclusión, no hay un mapa de esto, pero se está en las provincias que lo están trabajando de esta forma. En muy poco tiempo va a haber mapas. Para que sea una idea, en Entre Ríos, esta persona empezó, Alfredo Verduc, que hizo toda esta rueda de descuento impositivo para las reservas, empezó a trabajar en enero 2020. A los 2 meses estaba encerrado por la pandemia y por la cuarentena haciendo trabajo de oficina. Al año encontró la solución de cómo hacerlo, y Entre Ríos pasó de tener, creo que algo así como 50.000 hectáreas protegidas a más de 1 millón, solamente por trámites administrativos, por un trabajo de oficina bien hecho. Ni siquiera fue algo tan complejo. Y de hecho hasta dio trabajo a un montón de biólogos, ingenieros forestales, agrónomos, que no necesariamente querían trabajar con algo productivo típico, haciendo planes de manejo. O sea, lo que sería consultorías. En Buenos Aires, por lo que yo sé por la ley, creo que depende, si uno hace un área protegida, esto no lo sé muy bien, creo que depende el gobierno puede darte un descuento o no. Bueno, ese puede darte un descuento o no, yo si soy productor no lo hago. Porque ese puedo o no te quita muchas posibilidades. O sea, o me lo das o no me lo das, decímelo de una y listo. Eso sería muy positivo. Buenos Aires tiene grandes extensiones de pastizales, de lagunas bien mesopotámicas, bien pampeanas, con una fauna única para esas lagunas, que sería muy importante protegerlo. Y muchas veces, hay que pensarlo también de forma inteligente, muchas veces esas lagunas,
o esas zonas anegadizas no sirven para cultivos. Y por ahí los productores no la usan para cultivarla, no la deforestan porque tampoco la usan para ganadería, simplemente está ahí. Y tampoco está estudiada. Cuando uno hace un área protegida, también permitís ordenar el ingreso a ese campo. Ponés un poco más el Estado dentro de ese campo. Por eso las áreas protegidas son tan importantes. Bueno, gracias, Andrés. Ahí otra pregunta de Natalia. Dice, más allá de las áreas protegidas, ¿cómo se podría incluir algunos elementos para la conservación en áreas productivas? Ay, perdón, me parece que está... Sí, esta ya la leí, pero la otra pregunta de Natalia era respecto a las certificaciones forestales. ¿Qué consideran zonas productivas y zonas para conservación? ¿Considerás que son importantes estas zonas a los fines de la conservación? Las zonas productivas sería, si las zonas productivas son importantes, a ver. Sí, entiendo que sí, porque dice, respecto a las certificaciones forestales que consideran zonas productivas y zonas para conservación, ¿considerás que son importantes a los fines de la conservación? No sé Muy si buena. Natalia estás ahí conectada, puedes habilitar el micrófono tranquilamente. Si hay algo que no se expresa bien en la pregunta. Entiendo que se refiere a si estas certificaciones son importantes a los fines de la conservación. Creo que deduzco que es así. A ver, pueden ser importantes, pero obviamente va a depender para mí en cada caso de qué se considera zona productiva y qué se considera zona para la conservación. Porque en ese caso vos, una zona que hoy se considera productiva, ya perdió elementos de conservación. Entonces obviamente no se va a considerar nunca para la conservación. Entonces ahí para mí lo que hay que volver es un poco más a la base histórica de la distribución de las especies. En los museos argentinos hay un montón de datos de cómo se distribuyó una especie en el tiempo. Hay un montón de información que los científicos e investigadores utilizamos y leemos, información vieja. Vieja quiero decir de artículos de hace 60, 70, 80 años. Por ahí te va diciendo que en qué zona habitaba tal especie y hoy no está por una zona productiva. Igual, esos ordenamientos territoriales son necesarios, siempre y cuando se ponga a la misma altura o al mismo nivel la importancia de conservar y la importancia de producir, que tienen que ir para mí hoy a la misma altura. No puede estar uno arriba del otro. Si uno está arriba del otro, estamos desequilibrando la balanza. ¿Sí? Si solo ponemos la conservación arriba de la producción, va a ser inviable, porque no vamos a tener nunca los medios económicos para sustentarlo. Y si ponemos al revés la balanza, ya sabemos lo que pasa, qué es lo que está pasando. Tenemos cambio climático, sequías prolongadas, ya no se puede predecir cómo va a ser la temporada. Cambia abruptamente. Hace un mes, los climatólogos de Estados Unidos decían que íbamos a tener un niño seco. Después cambió el clima de golpe y dicen que vamos a tener un niño húmedo, muy lluvioso y muy frío. El frío recién empezó en junio. Cualquiera que haya comido locro en mayo, bueno, se murió de calor, o sea, realmente. Entonces, no es normal lo que estamos viviendo. Para mí, si seguimos poniendo la producción arriba de la conservación, no nos va a ir bien. Tenemos que buscar la forma de articular las dos cosas. Y, a ver, hay que pensar que nosotros somos una especie muy inteligente, con mucha imaginación. Eso en la historia de la humanidad nos ha salvado muchas veces. Bueno, hay que apostar nuevamente a esa imaginación y creatividad para que nos vuelva a salvar. O volver a encontrar esas herramientas y que no primen otros principios que no sean realmente poblacionales, no el interés de uno o de dos. Y perdón, ahí hay otra pregunta de las banquinas. Puede ser que estoy viendo. Sí, yo creo que era un comentario que le hacían a Daniel por la pregunta anterior. Entiendo que fue eso, que está. en Santa Bueno, Fe había como un proyecto. Sí. Tienes razón, Omar. No sé, Omar, de dónde sos, pero es verdad. Acá hay un corredor biológico, son 150 kilómetros, que es la autopista que va de Santa Fe a Rosario, que es provincial. Creo que es provincial. Bueno, y ya lleva 10 años. De hecho, nosotros lo estamos estudiando, porque después de 10 años empezamos a ver zonas de nidificación especial de algunas aves amenazadas. No sé si ese corredor por sí solo va a permitir la conservación y que esa especie prospere. Pero es un
¿cómo decir? Es un bastión más que puede tener esa especie. Antes no lo tenía, hoy lo tiene. Hoy tiene un lugar de residencia ahí. Complementando con otros lugares, sí, esa acción puede ser importante. Ahora, ese corredor se ha incendiado varias veces en el último tiempo por la seca y demás. Dicen que los queman los campos de al lado. Algunos dicen que son los usuarios del camino que tiran un cigarrillo prendido. Bueno, no lo sé realmente qué es. Pero sí es cierto que, ya que está el corredor y tiene más de 10 años de vigencia, sería bueno empezar a poner personas que lo fiscalicen o lo estudien de forma sistemática, para ver que realmente decir, che, este efecto, ¿de verdad es bueno? ¿O tal vez positivo o no? Y no cuesta mucho. Por ejemplo, no sé si yo hice el mejor doctorado o no, pero a mí el Estado me pagó una beca del CONICET, que no son becas exorbitantes, y en 5 años le presenté a la provincia más o menos un mapa de ordenamiento territorial basado en diversidad de aves. Y eso a la provincia le sirvió. Entonces, con muy poca plata uno puede hacer un montón de cosas si está bien destinado el recurso. Ojo, no sé si habiéndomelo dado a mí se destinó bien o mal. Lo que digo es que por ahí no es tan difícil destinar bien un recurso o no. Sí, perdón, buenos días, mi nombre es Omar Paulucci, yo soy de acá, de provincia de Buenos Aires, norte de la provincia, Salto, la localidad. Bueno, conozco hace un tiempo esos corredores de la Ruta 9, yo creo que son muy buenas iniciativas, incluso acá en la provincia de Buenos Aires no conozco, pero hay mucha tierra, uno que anda en la parte, está en el campo mirando cosas y demás. Hay mucha tierra abandonada en banquinas, vías de ferrocarril y demás. Y eso dentro de un ordenamiento territorial se puede utilizar muy bien como biodiversidad para, incluso en algunos lugares, incluso para poner colmenas, para aumentar la parte de insectos polinizadores que nos estamos quedando sin ellos, por la poca biodiversidad, ¿no es cierto?, que producen los cultivos que estamos haciendo. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, que es lo más difícil a veces, porque hay, digamos, todo el mundo quiere producir más, todo el mundo quiere ver un mar todo verde de lo mismo, y bueno, eso va a traer sus consecuencias. Yo, agrónomo, hace muchos años estoy en el tema, y lo veo que es difícil conversar incluso con la gente sobre estos temas. Nada más. Sí, en esto que dice Omar, yo creo que vialidad nacional o provinciales tendrían un papel muy importante de ver cómo se puede llegar a trabajar en eso. Yo desconozco cómo trabajan vialidad, pero es cierto que tienen una territorialidad enorme, que creo que habría que potenciar. Por lo menos acá, por ejemplo, en Santa Fe, tengo entendido que las banquinas no se pueden usar para cultivos, te penalizan. En otras provincias no, entonces vos ves las banquinas que se aprovechó para soja o cultivar. Por eso me parece que tiene que ser más políticas integrales. Yo ya ahí desconozco realmente cómo se podría trabajar. Creo que Sí, es como dice Omar, es importante trabajarlo. En la provincia de Buenos Aires hay una ley provincial que, digamos, pasa a los municipios, digamos, que puede cobrar un canon por el cultivo de las banquinas. Que en realidad, si no es un abandono total y demás, y la gente lo hace, pero yo creo que habría que destinarlo a la parte de corredores productivos, esa parte, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tema a discutir incluso en los colegios profesionales y demás. Yo creo que va a pasar un tiempo, pero yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio. Gracias, Omar. Después ahí teníamos otra consulta de Marcela. Pregunta si hay un registro de cuántos proyectos ex situ están hoy en funcionamiento dentro de la estrategia. Perdón, que se me mueve el chat. Están hoy en funcionamiento dentro de la estrategia de conservación de especies en las áreas protegidas. ¿Estos proyectos son de gestión estatal o privada? Uy, qué buena pregunta. No, la verdad, Marcela, lo desconozco.
hay proyectos de conservación de gestión estatal y también hay proyectos de conservación de gestión privada y también de organizaciones, creo que hoy se llaman de tercer término, creo que son las ONGs, que también, bueno, financian diversos proyectos de conservación, pero no sé cuántos hay. Bueno, gracias. Después Guillermo nos pregunta si existe alguna evaluación de disminución de las poblaciones de aves en la provincia de Entre Ríos por efecto del avance de la agricultura. Sí, existen evaluaciones o sea, de cómo han disminuido las poblaciones de aves por efecto de la agricultura. Particularmente, yo tengo datos de aves de Entre Ríos desde 1882 hasta la actualidad. De todo eso hemos encontrado 4 especies que no se encuentran hace muchísimos años en Entre Ríos. Una es probable que esté extinta a nivel mundial. Es un playerito que no se ve desde 1948. En Entre Ríos se lo vio la última vez frente a Concepción del Uruguay en 1882. Lo vio un naturalista del momento, un alemán llamado de apellido Burroughs. Los papers todavía están porque la revista donde los publicó sigue vigente, la revista científica, que se llama The Ibis. Pues Entre Ríos supo tener poblaciones de chetapá de collar. Hoy en Entre Ríos no está hace un montón, hay algunos individuos que llegan hasta el palmar, pero son esporádicos, y su población se concentra en Corrientes, que es una ave altamente amenazada. Y hay otra más, es un pecho colorado, una de las 3, una estornela, una loica pampeana que se llama, hay 3 especies en Argentina, una está seriamente amenazada y en Entre Ríos no se la ve desde el 72. Suele suceder que hay criterios para decir cuándo un ave se extinguió o no, porque es muy difícil, si queda 1, 2, 3, no sé, 10 individuos, es muy difícil encontrarlos y saber dónde están. Mucho más en las aves, o sea, si llegan a quedar, no sé, 10 elefantes, bueno, es más fácil verlos, pues son enormes, están todo el tiempo monitoreados, pero en las aves es muy difícil. Generalmente, según la UICN, o sea, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que sería como la ONU de la conservación, establece que si una especie no se ve en una región en los últimos 50 años, se puede llegar a considerar extinta a nivel local. No es lo mismo extinta a nivel local que extinta a nivel regional, que extinta por completo. Esta especie, esta loica pampeana, este pecho colorado que algunos le dicen, no se ve en Entre Ríos desde hace más de 50 años. Ahora bien, es muy difícil asociarlo solamente a la agricultura. ¿Se entiende? La agricultura lo que estamos seguros que hace es que reemplaza áreas naturales, pastizales naturales o bosques, por áreas cultivables. Ahí ya hay un efecto local en el territorio. Después está el uso de diferentes agroquímicos. Algunos generan daño en las aves, otros no. Algunos sí fueron estudiados, como los órganos fosforados de aves migratorias que llegaban a Estados Unidos, y en Estados Unidos empezaron a ver que llegaban menos aves. Nos preguntaron a nosotros, y haciendo un estudio se detectaron que eran varios agroquímicos que mataban realmente estas aves. Pero después no hay un solo factor que afecte a las aves en general o a la fauna en general. La agricultura es uno, los caminos o el aumento de la temperatura puede ser otro, la falta de alimento es otro, ¿sí? Después hay algunos proyectos específicamente en agricultura y aves que están hechos para el centro y sur de la provincia, que lo que dicen es que hay una disminución de las poblaciones y de algunas especies que antes estaban que hoy no están. Pero atribuir causalidad en estudios biológicos es muy difícil, es muy complicado. Bueno, ahí había un comentario o una pregunta de Mariana, un poco en relación a esto, preguntaba si había estudios sobre el impacto generado por el uso de plaguicidas sobre la población de aves, supongo que Sí, hay estudios.
Hay veces que no le hace mal a una especie, pero sí sí al alimento de esa especie, entonces termina afectando al ave indirectamente, por ejemplo. Esos estudios son muy locales de cada lugar, utilizando poblaciones controles y demás. O sea, pero sí, en general les suelen hacer mal. Bueno, y para cerrar, hay una pregunta de Martín que pregunta, bien hablaste de la relación entre temperatura y precipitación, ¿se trabaja aún con los criterios de zonificación de Defina? ¿O existe alguna evolución sobre las relaciones entre estos meteoros como él la hizo, perdón? Bueno, no, No sé si perdón, no me... entiendo mucho la pregunta. Generalmente las variables que más se usan son temperatura y precipitación porque son las que más moldean el clima, como lo entienden los climatólogos, de los cuales yo, bueno, he ido leyendo, voy utilizando. No sé qué son criterios de zonificación de Defina. A ver, Martín, si estás conectado y querés hacer el comentario. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, no, los criterios de zonificación lo que hacía Defina era buscar algunas relaciones entre temperaturas y precipitaciones a nivel local, y lo que lograba conseguir era un distrito, fuera de lo político, en que decía que esa relación entre temperatura y humedad mantenía una zona que es homóloga a cualquier otra. Entonces, generaba es algo parecido a las clasificaciones de Köppen, que apuntaba a decir, bueno, entre eso, plantas índices y demás, permitía comparar cómo una región, más allá del límite político, es muy semejante en sus condiciones climáticas a otra, y por ende se esperaría que la fauna o la flora al depender de esas dos variables, podrían coexistir en un área determinada. Más que nada, esa era la duda, si había algún trabajo que buscara alguna relación entre estas dos variables, no como datos separados, sino como justamente una relación, ¿no? o correlación. Bien, sí, los hay. Los hay y se suelen basar en esto, en los modelos de distribución de especies. El modelo de distribución, ¿cómo se llama? Al cruzar las variables temperatura y precipitación, te termina dando en el espacio geográfico, sin importar los límites políticos, zonas donde la especie está y zonas donde la especie no está, pero tiene esas características climáticas. ¿Se entiende? Entonces te puede decir dónde la especie puede llegar a estar. Y sabes, esto se usa mucho para especies invasoras. Si uno quiere saber, por ejemplo, no sé, condiciones climáticas de la mosca de la fruta, por ejemplo. Se usa mucho para plagas. ¿Dónde más puede llegar a invadir? Bueno, uno utiliza el modelo, un modelo de distribución de especies, y te dice en qué años podría llegar a invadir tales zonas. Se ha usado mucho, por ejemplo, en mosquitos, donde, por ejemplo, hay algunos estudios que dicen que, yo no me acuerdo del género, pero un género de mosquito que no está en Venezuela podría llegar a estar por esto de zonas similares a las condiciones actuales de ese mosquito en otro lugar geográfico. Bien. De hecho, esto se usa muchísimo para especies exóticas e invasoras. O sea, cuando nosotros, por error o omisión, llevamos o traemos especies que no son de un lugar, las llevamos a otro lado. Hay países que se los toman más en serio, por ejemplo los australianos, al ser una isla, al tener grandes problemas de endemismo de especies, que no es un problema en realidad, pero al tener muchas especies endémicas y aisladas, una especie que introducís en Australia después es muy difícil de erradicar, entonces ellos tienen muchos estudios y protocolos sobre estas cosas y utilizan mucho estos modelos para después volcarlos en acciones de gestión o fiscalización. Eso se hace muchísimo. Y bueno, gracias Martín que lo preguntaste porque no lo había dicho y es re importante. Esto No, se gracias hace... a vos por complementar, porque la verdad que es interesante. Como doy clases de agrometeorología, son cosas que están hechas desde 1950, y justamente por eso te preguntaba sobre alguna evolución, porque
desde todo este concepto agroecológico abre todo un gran panorama el zonificar y generar un distrito con herramientas nuevas. Sí, yo no sé cómo se usa específicamente, por ejemplo, en producción agropecuaria. No sé si alguien, no sé, por ejemplo, analiza las propiedades de temperatura y precipitación del sorgo y las podría poner en un mapa a ver si hay nuevas zonas donde el sorgo podría crecer mejor, por ejemplo. No lo sé. Sí sé que, por ejemplo, con el modelo de distribución de especies fue una técnica muy discutida, porque a mucha gente científica no le gustó al principio. Y empezó a haber estudios que decían, por ejemplo, en islas o lugares específicos, como por ejemplo en Madagascar, eh, que siempre se habían encontrado reptiles, o sea, lagartos en tal lugar. Y el modelo decía que esos lagartos estaban en otro lugar. Bueno, los investigadores fueron a ese lugar y lo encontraron. Y era un lugar que nunca lo habían encontrado, porque no lo habían buscado, porque no le daban bolilla, y esto lo encontraron. Eso fue por encontrar estas áreas que tienen similitud climática a lo que el modelo dice que la especie necesita. Entonces, eso se está usando y se está usando un montón. Hay muchos trabajos, obviamente, en Estados Unidos, en el norte o sea, los países nórdicos, y Brasil, sobre todo, de esto. Bueno, muchas gracias, Andrés. Serían como nuevas áreas de ocupación. Claro. Se puede encontrar por ahí como nuevas áreas de ocupación por modelo de nicho ecológico. Bueno, Gracias, muchísimas Andrés. gracias. Bueno, Andrés, ya para ir cerrando, te queremos agradecer la colaboración del día de hoy y a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Les recordamos que la jornada la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para el que quiera revisarla. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias a todos a Sepia por la Gracias. invitación y a todos por haberme escuchado. Gracias, Nos Andrés. vemos. Y sí se usan en el agro también. Ah, bien, buenísimo. Ayer Gracias. justamente asistimos en la FAUA a una presentación de toda una plataforma agroclimática y en combinación se usan algunos modelos para las cátedras de cereales. Ah, mira. Buenísimo, no lo sabía. Bueno, otra cosa Después, para si leer. querés, te paso el link. Dale, por Yo favor. Sí, sí. estuve presente y las vi. Soy Martín. Las vi ahí presente también. No me arrimé a saludar, que estaban Está bien. ocupados. Sí, Pero yo sí, Martín te miré Yo porque no te te vi, veía cara Martín. conocida y yo decía, ¿quién es? Claro. Pero no, ahora que te veo Sí. la foto sí, en Es de ahí, bueno, Comisión de prendo la Zootecnia, cámara. Martín. ¿Cómo está? Sí, ¿qué tal? Bueno, Muchas no, gracias, y sí, para Andrés. aportar a lo que decís, Laura, sí, Defina trabajó mucho en lo que es la producción de cereales, en un primer intento de todo lo que es la parte mesopotámica y demás en la parte de producción. Lo que pasa es que, claro, es como vos decías, Andrés, empiezan a meterse nuevas especies productivas y generan un cambio ambiental también, porque existe ese desplazamiento que mencionas. Claro, Pero sí. bueno. Y sobre todo uno de los problemas, creo yo, que va a tener, o ya capaz ya lo tiene el agro, por lo menos desde el punto de vista biológico, es que ya no podemos descansar en que el clima funciona como nosotros esperamos que vaya a funcionar para ese cultivo. Entonces, llegar a los rindex óptimos en cada cultivo va a ser cada vez más utópico. Entonces, algo vamos a tener que hacer en el camino para que, no sé, si no llegamos a un rindex óptimo, al menos llegue a un rindex, no sé, esperable o que el clima favorezca a través de la, no sé, permacultura o cultivos orgánicos, no sé. Yo ya ahí no sé bien cómo es la solución porque se va de mi rango de experticia. Pero sí sé esto, que cada vez se escucha más de los productores cuando uno camina por los campos de que no, el cultivo no fue tan bueno, no fue tan bueno, no fue tan bueno. Nunca es bueno, al final llevamos, no sé, 6, 7 años de cultivo más o menos. Bueno, algo ahí Es estamos que, haciendo con el clima. Y es tuvimos que la hubo peor sequía. Sí. Y aparte tenemos una genética y un sistema vegetal o animal con altas producciones que cuando tenemos una adversidad como 3 sequías seguidas o una próxima posible
inundación, el cultivo no está adaptado a estos cambios. Entonces se resiente mucho. Yo, por ahí algo que voy pregoneando por ahí es el tema de aspirar a algo más resistente y que produzca menos, pero que sea más estable en su producción y que sea más compatible con el ambiente también, muchas veces. Claro, Modelos pero sostenibles. claro, yo lo que ahí no termino de entender, pero esto se los pregunto, es, en teoría, el cambio climático llegó para quedarse, mucho más si no cambiamos o no modificamos radicalmente el accionar y las políticas del mundo. Esto de tener sequías, inundaciones, parece que va a ser la nueva normalidad. Entonces, si no, no digo que hay que adaptarse ya, porque no es fácil adaptar un cultivo, o 100 años de tradición de cómo, qué sé yo, cultivar y cosechar, cambiarla enseguida no es tan fácil. Pero si esta es nuestra nueva normalidad, de que tenemos otro tipo de equilibrio, ¿cómo hacemos para compatibilizar eso y que Argentina siga teniendo, no sé, los rindes de antes? O pasamos a manufacturas, no sé. Ahí es como que son más mis dudas lo que yo puedo aportar en cuanto a qué hacer. Yo lo que veo desde el clima. No tenemos un año esperable desde hace cuánto, 6, 7 años. Bueno, entonces esto empieza a ser parte de una normalidad. Sí. No sé cómo se puede hacer ahí. Sí. Hay que ir innovando en nuevos modelos predictivos, porque evidentemente los viejos modelos ya no funcionan. Claro. Y hay que trabajar sobre las nuevas series temporales de datos, por ahí series más cortas, más recientes, para ir viendo las tendencias más cercanas quizás. Y ajustar Claro. lo que ya tradicionalmente tenemos. Y ver cómo se reacomoda todo. Claro. Y acá, por ejemplo, en esto, de las 9 series temporales, Argentina tiene buenos climatólogos. ¿Común o se da esto de que los productores consulten climatólogos o, no sé, o las cooperativas, cooperadoras, no sé, que de una región consulten climatólogos antes de un cultivo o no se suele dar? Yo creo Y que hoy depende. sí, en la toma de decisiones hay un factor importante de consulta. También depende del nivel o del acceso a estos datos, de la presencia de un técnico acompañando al El rol productor. más Hay importante unas, es el del consultor, el Claro. profesional que a uno prepara para tratar de que tenga la mayor expertise, y este trabajo multidisciplinario, que estoy totalmente de acuerdo con vos. Hoy en día hay cada vez más nichos, gente que se especializa cada vez en más cosas, sí. y desde ahí aportar varias, y si no se tiene, buscarlo. Me parece que es la solución. Claro. Bueno, Bueno, habrá que innovar. Sí. Sí, Sí. Julieta, Un me lindo lo permite, desafío. yo quería comentar una cosa, si estamos a tiempo. sí, Eduardo, adelante. Hace 5 o 6 años yo asistí a una conferencia de Eduardo Sierra, ahí justamente en la sede del CEPIA, y entre las cosas que había comentado, el agroclimatólogo mencionaba que por un estudio de la NASA se había detectado que en los últimos, no me acuerdo cuántos años, todos los planetas del sistema solar habían aumentado su temperatura en superficie en creo que medio grado o algo así. Entonces, el comentario, Andrés, es si esto se sigue sosteniendo y si es así, entonces se está sumando a los efectos antrópicos, ¿no? Que hay ya un efecto de que la actividad solar está influyendo sobre la temperatura de la superficie de todos los planetas del sistema, ¿no? Mira, o sea, a ver, ¿cómo lo digo en criollo? Apenas logro entender un poco del clima de la Tierra, hablar de clima solar sería como imposible, pero creo algo. Con el poder del Sol, el Sol cambia, bueno, no importa lo que hagamos, me parece. Ahí ya directamente, no sé. No tengo, para mí sería ciencia ficción poder cambiar algo que el Sol esté haciendo, o sea, realmente. Pero sí, algo he leído de que está pasando como en todo el sistema solar, que hay modelos que dicen que el cambio es solar. Yo ahí no sé, pues ya es un cambio
La diferencia astronómica ya es impresionante como para poder lograr hacer algo desde la Tierra. No, simplemente, Andrés, lo que aporto es que estos ciclos de la actividad solar deben funcionar cada cientos de miles de años, por supuesto. Y quizá estamos en una etapa donde el Sol está influyendo en esta situación de aumento de la temperatura, ¿no? Sí, eso puede ser, pero no sería tan rápidamente visible como lo estamos viendo ahora. Por eso se habla más de cambio climático local terrestre, que esto, de este cambio del Sol sea justo en este momento estamos viendo nosotros. Puede ser que Simplemente desde que puede estar sumando, nada más. Claro, pero eso puede ser, por ejemplo, para verlo en eras como más largas, como desde la última glaciación a hoy. Como que empezó en la última glaciación hace 10.000 años y sigue y va a seguir un tiempo más. Pero no como justo en estos últimos 40, 50 años. Pero es verdad lo que decís, que eso influye radicalmente en el clima de la Tierra. Ok. Bueno, Y otra cosa que te quería comentar, y vos hablabas justamente de la provincia de Entre Ríos y recién se mencionaba el tema de las certificaciones forestales. Hay muchas empresas importantes forestales de la provincia de Entre Ríos que están suscriptas a estas certificaciones forestales, FSC, PEF, etcétera, que se autoobligan a tener áreas protegidas, ¿no es cierto?, sobre todo en la cuenca del río Uruguay. Entonces habría que sumar a lo que vos decías que hace la provincia a nivel provincial, muchas iniciativas privadas que tienen áreas protegidas dentro de su propiedad, ¿no es cierto? Y en el tema forestal, esas áreas protegidas ni siquiera están, o se permite la circulación de vehículos, y mucho menos de la extracción de la cosecha forestal por esos lugares, con lo cual está muy bien determinadas cuáles son las áreas productivas y las áreas protegidas, ¿no es cierto? Bueno, y la provincia de Entre Ríos, o las empresas forestales de Entre Ríos se destacan en una buena cantidad por estas iniciativas, ¿no? Sí, es muy cierto. De hecho, ahí nosotros desde el laboratorio hemos trabajado con el potrero de Gualeguaychú. Claro. Ahí tiene unas 5.000 hectáreas forestales y unas 18.000 hectáreas de reserva. Es una reserva privada que también ha sido muy fácil plantear algunos cambios y muy difícil plantear otros, como suele suceder. Pero esto sí, está muy delimitado lo que es la zona productiva y la zona de conservación, y muy de a poco se empiezan a relacionar en algo nuevo. También está ahí, creo que estancia La Centella la Centella y Centinela de Ledesma S.A., que también son reserva y tienen como 30.000 hectáreas productivas. Y también está muy delimitada la zona de conservación y la zona productiva. Y como son dos aguas separadas de lo mismo, en vez de ser algo integrado de lo mismo, que deberíamos lograr eso. No es fácil. No, pero es para destacar, ¿no es cierto? Creo que la estancia Palmar, ahí cerca del Palmar, casualmente, que la empresa Comercio y Desarrollo también tiene áreas, igual que el potrero que vos mencionás. Exacto, Bueno, sí. quería También de destacar Yatay. esas iniciativas privadas, ¿no? Bueno, esas iniciativas privadas hoy están sumando mucho en Entre Ríos. Yo digo Entre Ríos porque es la provincia que más conozco. Capaz que en otra provincia está sucediendo de mejor manera y lo desconozco. Pero en Entre Ríos está sumando muchísimo. Y se está sumando cada vez más. Desde productores de 100 hectáreas hasta productores de 20.000, 30.000 hectáreas. Sí, 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 Esos y se esfuerzos hace suman. de manera muy seria, Andrés. Sí. No, por eso está trabajando ahí muy bien el privado, con un incentivo muy bueno de provincia, que este descuento incentiva bastante. En general, lo que se ahorra el primer año es lo que le cuesta el plan de manejo al productor. Entonces, los otros 4 años es literalmente un ahorro económico y una conservación y mejoramiento del ecosistema. Por lo tanto, va a tener más servicios para brindar a sus propios animales o a lo que haga en ese campo. Sí, conservación de fauna y también de flora, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la flora es fundamental. Sin flora no hay fauna. bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, que tengan un buen día. Gracias y un buen fin de semana largo para todos. Gracias, Chau, Andrés. nos vemos. Gracias por todo. Gracias a vos y a todos los presentes.